un gusto y un placer recibir a la doctora, médico ginecólogo, Elizabeth Natale. Bienvenida, doctora, Entre Noticias. Gracias, un placer estar con ustedes aquí. Qué gusto, y sobre todo porque, bueno, esto es algo que simplemente va muy de la mano con quizás el paso del tiempo, va muy de la mano la osteoporosis con las mujeres, qué es lo que está sucediendo, cómo podemos hacer para evitar, y siempre lo que queremos es previamente cuidarnos. Y si ya estamos en cierta edad, pues bueno, tratar de que tengamos calidad de vida, que es lo más importante. ¿Qué es osteoporosis? La osteoporosis es una enfermedad esquelética sistémica que está caracterizada por una disminución de la masa ósea, una alteración de la microarquitectura del hueso. Esto trae como consecuencia un aumento de la fragilidad, y al hacerse el hueso más frágil está más expuesto a fracturarse. Esa es la cadena completa de qué sucede en el hueso con la osteoporosis. ¿Por qué sucede esto? Mira, nosotros nacemos con una carga de calcio que ya viene de la vida intrauterina. A lo largo de nuestra adolescencia vamos haciendo como un banco, yo digo que es así como nuestros ahorros. Llegamos a un nivel un excelente pico de masa ósea en la adolescencia. A los 20, 25 años tenemos un pico de masa ósea óptimo, dependiendo obviamente de cómo ha sido nuestro estilo de vida. A partir de los 35 años hay un remodelado óseo constante fisiológico en el hueso, y se mantiene hasta aproximadamente los 45 años, 40 años, y ahí el remodelado comienza a acelerarse un poco. Si no has tenido toda la prevención de la que tú hablabas correctamente, entonces el hueso comienza a perder masa ósea y se hace más frágil, y llega la osteoporosis. Claro, ahí bien usted comenta también cómo esa prevención. ¿Cómo se puede realizar una prevención de este tipo? Mira, la prevención de la osteoporosis comienza en casa cuando los niños nacen. Entonces es muy importante el tipo de alimentación de estos niños y de estos adolescentes. Tratar que tengan una buena ingesta de calcio, que tengan una alimentación rica en derivados lácteos, verduras, vegetales de hojas verdes, pescado, granos, todo lo que le aporte calcio, para poder llenar esta alcancía y tener un buen pico de masa ósea. Nosotras las mujeres tenemos algo muy en contra, que es la menopausia. Entonces, cuando empiezan a declinar nuestras hormonas, también empieza a afectarse la masa ósea. El estrógeno es muy importante en el metabolismo óseo. Durante los primeros años de menopausia es la época en que la mujer pierde más hueso. Entonces, ahí es muy importante estar alerta, que tu médico te interrogue adecuadamente para evaluar los factores de riesgo que puedas tener para desarrollar osteoporosis. Cuando ya se llega a cierta edad y pues resulta que hay personas que quizás prematuramente les han dicho tiene osteoporosis, en este tipo de casos, ¿qué es lo que hay que hacer? Por lo general existen mucho en las farmacias calcio, entonces comienzan a comprar calcio por montones y se automedican. ¿Cuál puede ser la consecuencia de esto? Sí, la automedicación nunca ha sido la mejor opción en ninguna enfermedad, bien sea osteoporosis, bien sea menopausia, bien sea lo que sea. Entonces es muy importante, como te decía, que tu médico evalúe tus factores de riesgo. Entonces para eso nosotros tenemos algunas herramientas, hay cuestionarios que te van a predecir el riesgo que tienes de desarrollar osteoporosis, dependiendo al riesgo que se revele en esa encuesta o en ese cuestionario. Entonces es que tomamos decisiones. Si eres una paciente de bajo riesgo, entonces solamente hacemos modificaciones en la dieta, ejercicios, que es muy importante. Ejercicios no tienen que ser ejercicios de alto impacto, sino ejercicios más bien de fortalecimiento de la unión músculo-esquelética, pequeñas pesas, caminar. Mira, caminar media hora diaria es uno de los ejercicios más completos. Entonces, con caminar y pequeñas pesas ya cubrimos la parte de los ejercicios. Evitar las caídas, enseñarle al paciente a la persona cuáles pueden ser los riesgos de que se caiga, que tenga una buena agudeza visual, que haga los ejercicios para fortalecer el músculo, que sus enfermedades asociadas estén bien tratadas. Entonces,
La osteoporosis se dice fácil, pero es como todo, es una enfermedad bien compleja. Tienes que analizar tus factores de riesgo genéticos, tus factores de riesgo no modificables, como son la edad, el sexo, la genética, las enfermedades asociadas, las drogas que estás recibiendo y actuar en los que sí puedes intervenir, que son los factores de riesgo modificable: dieta, ejercicio, tipo de alimentación, eliminar alcohol, bebidas carbonatadas, cigarrillo. Entonces, bueno, yo creo que todo es una educación integral para estos pacientes. Doctora, aquí tenemos un hueso saludable y uno con osteoporosis. ¿Cuál es la diferencia para nosotros verlo de manera gráfica a través de esta imagen? Fíjate que el hueso saludable es un hueso que tiene muchísimas más trabéculas que el hueso con osteoporosis. Este hueso, fíjate que las trabéculas generan un espacio muchísimo más amplio y la debilidad de todas estas trabéculas es lo que conduce a que te puedas fracturar. De hecho, cuando tú tienes una primera fractura, ya tienes una indicación de tratamiento, porque el riesgo de una nueva fractura es 4 veces mayor si ya tuviste una primera fractura vertebral o una primera fractura por fragilidad. Entonces, es muy importante el análisis de estos factores de riesgo según las herramientas de diagnóstico. Y hablando de las herramientas de diagnóstico, me gustaría conocer cuáles son los tipos de osteoporosis que se pueden conseguir. La osteoporosis puede ser primaria o secundaria. Hay muchísimas causas de osteoporosis y, bueno, puede ser de hecho juvenil. La osteoporosis se puede presentar a cualquier edad. Cuando hablamos de una osteoporosis secundaria, tenemos que diagnosticar cuál es la patología que nos está llevando a esta osteoporosis y tratarla inmediatamente, porque muchas veces ya solo con tratar esta patología que nos provoca la osteoporosis mejora la densidad del hueso. Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar la causa de la osteoporosis. Si es una osteoporosis por mala alimentación, porque tiene factores de riesgo que se pueden modificar, una osteoporosis posmenopáusica o una osteoporosis secundaria. Entonces, por ejemplo, el hiperparatiroidismo genera osteoporosis porque hay un remodelado óseo muy acelerado. El hiperparatiroidismo, la diabetes, el uso de glucocorticoides, que se ve mucho en los pacientes con artritis reumatoidea. Entonces, hay muchas enfermedades, patologías renales que están asociadas a fragilidad ósea como consecuencia de esta enfermedad de base. Entonces, siempre antes de tratar esa osteoporosis, debemos tratar esa patología porque si no, nunca vamos a mejorar el hueso. Así es, doctora. Me gustaría conocer cuál es la diferencia entre la osteoporosis, puede ser entre una mujer y un hombre. ¿El hombre también le pasa? Sí, el hombre también sufre de osteoporosis, más tardíamente que la mujer. Primero porque, bueno, como comentábamos, la mujer tiene la caída de los estrógenos durante la menopausia, que el hombre no lo tiene. Entonces, la aparición de la osteoporosis en el hombre es más tardía y además el pico de masa ósea en el hombre es mayor que en la mujer. Entonces, esto hace que en él aparezca más tardíamente. De hecho, se dice que 1 de cada 3 mujeres va a sufrir de osteoporosis después de los 50 años, mientras que 1 de cada 5 hombres va a sufrir de osteoporosis después de los 50 años. Entonces, como verás, la relación casi es el doble en las mujeres que en el hombre. Así es. Dentro de todo esto que usted me está comentando, me gustaría conocer cuáles pueden ser esas consecuencias cuando se tienen diversas clasificaciones. Por ejemplo, desde punto más bajo hasta una ya un poco más avanzada. ¿Qué podríamos decir que le puede suceder? Algunas de esas consecuencias en las manos. ¿Hay malformaciones por ello? No, la osteoporosis no, ¿sabes qué? La osteoporosis es una enfermedad silenciosa, lamentablemente, porque la primera manifestación de la osteoporosis es una fractura y eso hace que muchas veces no nos detengamos a evaluar o a darle la importancia que tiene la osteoporosis a nivel mundial, porque si tú eres diabético y no te tomas el hipoglicemiante, tienes un síntoma. Si eres hipertenso y no te tomas el antihipertensivo, tienes un síntoma, pero en la osteoporosis no sucede esto. Entonces, muchas veces cuando ya tienes la primera fractura, ya el hueso se ha deteriorado muchísimo. Entonces, ¿qué tenemos que evaluar?
primero, bueno, la condición de esa paciente justo para evitar que esto pase. Las fracturas más frecuentes por osteoporosis son la muñeca, dependiendo la edad. Primero es la muñeca, después vienen las fracturas vertebrales, que son muy poco diagnosticadas. Solo un 10% de estas fracturas se diagnostican porque el paciente va a una urgencia, porque tuvo un dolor muy agudo. Muchas veces tienes un dolor agudo en la espalda, en la región lumbar y lo dejas pasar. Y eso sigue repitiéndose y eso eran fracturas vertebrales que van produciendo disminución de los espacios intervertebrales, entonces ahí sí tienes dolor lumbar. Pero deformidades, eso lo produce más es la artrosis, que son dos patologías diferentes. Bueno, y la otra fractura, que es la más severa y es la más peligrosa por sus consecuencias, es la fractura de cadera, que la vemos ya en mayores de 75 años, que esto ya sí tiene una mortalidad más alta. Generalmente en el primer año el 20% de los pacientes que se fracturan la cadera fallecen y el otro porcentaje restante queda con muchos quedan con discapacidad, con mucho miedo a deambular solos. Entonces es una fractura que tiene una morbimortalidad importante porque necesitas fisioterapia, necesitas una persona que acompañe a ese paciente. Entonces realmente lo más importante, tú lo acabas de decir, es detener el proceso en una masa ósea adecuada y que no llegue ni siquiera a osteopenia ese paciente. Totalmente. Doctora, aquí tenemos otra imagen. Aquí podemos ver la diferencia entre los huesos sanos y la evolución. ¿Cómo podríamos presentarlo gráficamente para toda la audiencia? Bueno, es lo mismo que en la diapositiva anterior. En el hueso sano hay unas trabéculas que tienen un determinado espesor que le dan sostén al hueso. A medida que la osteoporosis aumenta, que se convierte ya en una osteoporosis severa, estos son pacientes que tienen una densidad mineral ósea por debajo de 2.5, que es una clasificación que se hace en un estudio de citometría según una clasificación de la Organización Mundial de la Salud y que ya ha tenido fracturas previas. Entonces aquí es cuando hablamos de osteoporosis severas, cuando ya hemos tenido un deterioro del hueso tan importante que prácticamente la densidad mineral ósea ha bajado mucho, tienes mucho riesgo de fractura y ya tiene fracturas anteriores. Doctora, en este tipo de casos, cuando ya hay una severa, ¿existe alguna edad en específico o, como bien lo comentaba, puede ser cualquier persona? No existe una edad en específico. Existe... depende de tus factores de riesgo asociados. Es como te comentaba, hacemos un cuestionario. Si tienes un factor de riesgo a 10 años mayor de 3% en fractura de cadera o 20% en fracturas mayores, entonces indicamos una densitometría ósea y ahí hacemos la clasificación de si eres un paciente de bajo riesgo, de moderado riesgo, de alto riesgo o de muy alto riesgo. Si eres un paciente de bajo riesgo, entonces que prácticamente va acompañado con una densitometría ósea normal, entonces a estos pacientes solamente les enseñamos o los orientamos, mejor dicho, con su estilo de vida, con los ejercicios y bueno, eliminamos cualquier factor que podamos considerar que está alterando o que podría alterar su masa ósea. Los pacientes de bajo riesgo solamente se tratan así y bueno, por supuesto con un adecuado aporte de calcio y vitamina D, como lo comentabas, que la paciente va y se automedica el calcio. Ahorita vamos a hablar de eso. Los de mediano riesgo, sí, porque es que son tantas cosas sí, perfecto. O si no me disperso toda. Los de mediano riesgo, entonces evaluamos si amerita o no tratamiento de acuerdo a la densidad mineral ósea que tenga, la pérdida de masa ósea que tenga en la densitometría ósea. Y allí decidimos si solamente le dejamos sus cambios en los hábitos o le asociamos también un tratamiento médico de acuerdo a cada paciente. No es el que te da el farmacéutico, es el que te indica tu médico tratante, que es el que te está evaluando. Después los de alto riesgo, ya esos están asociados con una densitometría ósea por debajo de 2.5, esos sí ameritan tratamiento y el médico va a elegir también la terapia indicada y los de muy alto riesgo, esos automáticamente llevan tratamiento médico
asociado a todas las indicaciones previas de calcio, vitamina D y estilo de vida. Hay personas que se les diagnostica con exceso de calcio a ciertas edades. En este tipo de situaciones es totalmente lo contrario. ¿Esto también puede ocurrir, tener un efecto inverso o no? Pues es que puedes tener un calcio muy elevado por otras patologías y no necesariamente esto implique que tengas mucho hueso. ¿Me explico? O sea, puedes tener por problemas renales, por problemas de metabolismo renal, pero no necesariamente el hecho de que tengas un calcio elevado implica que no tienes pérdida de masa ósea. Eso es importante destacar. A ver, doctora, bien comentaba anteriormente la importancia de lo que son los tratamientos. Ya se llega a cierta edad. ¿Cuál es la edad adecuada, vamos a suponer, para que una persona comience a ingerir calcio en tabletas, como los vemos siempre en las farmacias? Los tratamientos. Bueno, realmente hoy en día la indicación es que el calcio debe ser suministrado por la dieta, para evitar precisamente los excesos. Entonces, anteriormente tú ibas a la farmacia y bueno, tenías las 1000 ofertas del calcio. De hecho, te decían, no, llévese este que además de tener el calcio, tiene esta pastillita que lo ayuda a fijar el calcio, que eran los bifosfonatos. Entonces empieza el mal uso y el abuso de las drogas. Y es cuando vienen entonces todas las complicaciones futuras que vemos por justamente usar inadecuadamente los medicamentos. Hoy en día el aporte de calcio es a través de la dieta. Hay un cuestionario que puedes llenar en la página de la Fundación Internacional de Osteoporosis, IOF, que te permite evaluar la cantidad de calcio diario que estás ingiriendo con la dieta. Si existiera una patología que no te permite comer calcio, por problemas de intolerancia a algún tipo de lácteos, cualquier tipo de patología asociada, de hecho religiones que no te permitan tomar lácteos, entonces ahí sí suplementas con el calcio oral. Pero en líneas generales debemos administrar una dosis de calcio adecuada desde que nacemos, como lo comentábamos anteriormente, y mantenernos con el calcio a través de la dieta. Lo que sí vamos a suministrar externamente es la vitamina D3, porque la vitamina D3 es muy importante en el metabolismo óseo para que el calcio se fije al hueso, y como no nos exponemos al sol en unos horarios adecuados, y menos ahorita que nos salimos, sí, tenemos un año sin vitamina D, un año y medio, entonces es muy importante evaluar los niveles en sangre de 25-hidroxivitamina D para conocer en cuánto tienes este valor y poder indicar la dosis de vitamina D3 adecuada para que tengas unos niveles de 50 nanogramos por mililitro, que es lo ideal en valores de vitamina D. Anteriormente, acerca de lo que es el consumo de la vitamina D con la pausa, antes de llegar a la pausa. La vitamina D3, que es importante para todos y cada uno de nosotros. En esta cuarentena nos hemos quedado más en casa, no tomamos el sol adecuado a ciertos horarios que son los mejores. Ahora, tenemos una facilidad que en cualquier parte podemos conseguir gomitas en diferentes presentaciones de este tipo de vitaminas. Entonces, ¿cómo podemos hacer y cómo debe ser realmente el consumo de mantenimiento de cada una de las personas que nos están viendo hoy? Bueno, el consumo de vitamina D3 también depende de la edad. Generalmente la dosis de mantenimiento varía entre 800, puede llegar hasta 2000 unidades dependiendo la edad de la persona, pero siempre es bueno hacer unos niveles de vitamina D3 de base, que es la 25-hidroxivitamina D, antes de consumir esta vitamina D3, que la puedes conseguir no solamente en gomitas, también en cápsulas blandas y también en tabletas. Entonces hay varias presentaciones. Realmente, a mi juicio, la mejor son las cápsulas blandas, que son liposolubles, y te la tomas en las mañanas con el desayuno o al mediodía. Las gomitas son muy ricas, pero corres el riesgo de el consumo
sin control, porque ya me ha pasado. Entonces, ay, qué rica estas gomitas. Y comes y comes y comes, así como que si fueran caramelitos. Y lo otro es que están recubiertas de azúcar. Entonces, con las gomitas también hay que ser un poco prudentes. Yo creo que la dosis la debe también manejar tu médico. Entonces, si tú tienes unos niveles de vitamina D3 normales, que es lo que hablábamos, 40, 50 máximo, te quedas con una dosis de mantenimiento de 1000 unidades internacionales. Si tienes un déficit de vitamina D, personas mayores que no están expuestas al sol y que cuando le haces los estudios de laboratorio tienen 20 de 25 hidroxivitamina D, entonces ahí das unas dosis un poquito más altas hasta que llegue a sus niveles, a los niveles ideales, y después te quedas con la dosis de mantenimiento. Entonces lo importante es también con esto no excederse, porque a pesar de que no se reportan casos con sobredosis de vitamina D, sí se pueden ver valores muy altos de 25 hidroxivitamina D por encima de 150 nanogramos, que estos ya serían unos valores no deseados. Incluso también de azúcar, porque como bien dice que está sí. recubierto de azúcar, más bien en vez de hacerle un bien le puede hacer mal, ¿no? Bueno, el azúcar nunca ha sido un bien para nada, y si te lo comes así como si fueran caramelitos, entonces hay que ver también qué dosis de vitamina D3 traen las gomitas. Generalmente son de 1000, creo. No estoy muy segura qué presentaciones se pueden conseguir ahorita aquí, porque las gomitas no se producen en el país, son importadas. Okay. Entonces no sé exactamente cuáles se están consiguiendo en los diferentes establecimientos que las pueden distribuir. Pero si son de 1000, imagínate, te comes 3 gomitas, son 3000 unidades de vitamina D. Y entonces, ay, qué rico. Te estaba comentando que me pasó con una paciente que estaba tomando melatonina, y entonces, ay, como eran tan ricas, ella se sentaba a ver televisión y se iba comiendo las gomitas de melatonina. Entonces cuando estuvimos analizando, se estaba tomando casi 20 miligramos de melatonina en las noches. Por supuesto, un descontrol completo del sueño y de todo. Entonces, bueno, mira, yo creo que todo debe estar supervisado por un médico de cabecera. Porque es que si no caemos en el juego de, ay, pero esto no me hace daño, yo me lo tomo porque me dijeron que era bueno. El me dijeron que era bueno es la frase más rayada que hay en el universo, bueno, para todo. Me lo dijo la abuela también. Sí, no, pero a mí me dijeron que esto era buenísimo. Y esto está pasando, tú lo sabes ahorita, sobre todo en esta situación. Entonces, bueno, todo con supervisión es excelente. Totalmente, doctora. Hay 2 factores que estamos hablando, no solo por las gomitas, quizás por las cápsulas blandas, y con relación a la vitamina D3, que usted bien decía que permite que el calcio, o sea, que el músculo se diera la vitamina D3 te permite que el calcio se absorba a nivel del intestino. Perfecto. Ahora, cuando nosotros vamos con los alimentos, ¿cuáles son los alimentos que son buenos? Usted lo había comentado anteriormente, pero en los vegetales, ¿cuáles son los que tienen mayor cantidad de calcio? ¿Y cuáles son esos otros alimentos que debemos evitar consumir para no tener el riesgo de perder el calcio? Bueno, todos los vegetales de hojas verdes son excelentes en calcio. Berro, espinaca, brócoli, todo lo verde es excelente en calcio. Los granos también tienen un buen aporte de calcio. Las lentejas tienen un buen aporte de calcio. Dentro de los vegetales, bueno, los de hojas verdes son los que más calcio tienen. De todos modos, yo creo que ahorita, bueno, en todas las páginas existe así como una lista de alimentos, concentración de calcio. Realmente lo que más calcio tiene son los derivados lácteos. Entonces el yogur, la leche, tiene un buen nivel de calcio. ¿Los frutos secos? No. Okay. El pescado sí, las sardinas, realmente las sardinas tienen un nivel de calcio altísimo, sobre todo las sardinas con su espinazo, como le dicen. Entonces eso tiene es una fuente de calcio muy importante. Entonces mira, si te tomas un vaso de leche con un yogur y una ensalada de hojas verdes todos los días, tienes un buen aporte de calcio. Y unas sardinitas. Y unas sardinitas o un pescado, sí. Claro, totalmente. Doctora, ahora, ya hablamos de la comida y cuáles son esas que nos hacen daño, pero también me gusta... ¿verdad? Los que te hacen daño. Bueno, los que te hacen daño yo creo que nos hacen daño para todo, que es la comida chatarra. Entonces, todo lo que sea harinas, eso no aporta nada.
Eso solamente aporta, bueno, No engorda, la comida engorda uno. Te sale celulitis, te sube el índice claro. glicémico, todo lo malo sucede con las harinas, por supuesto las bebidas carbonatadas, Coca-Cola, todo eso, el café en exceso también hace daño, el alcohol en exceso también hace daño. Esto no significa que no vamos a compartir y no nos vamos a tomar una copita de vino o de lo que sea socialmente, pero bueno, el exceso, todo exceso es malo. Hace daño. Pero todas estas comidas ricas en harina son muy dañinas para todo. Bueno, porque por ahí existen algunas dietas ricas en harinas que son muy buenas para la salud, entonces resulta que para la osteoporosis no es tan buena. Bueno, yo no. Sí, había escuchado algunas. Pero doctora, ahora ya hablamos de los alimentos. Me gustaría conocer cuáles son los estudios. Usted había hablado anteriormente de la densitometría ósea. ¿Cómo es ese proceso para la elaboración y para captar cuál es el grado de osteoporosis que puede tener un paciente? Bueno, la densitometría ósea es un estudio que te mide el grado de absorción que tiene el hueso de calcio, entonces te mide la densidad mineral ósea de todos los huesos y tienes varios puntos de interés que se evalúan. Uno es el cuello femoral, el otro es la columna y el otro es el tercio distal del brazo. Nosotros en nuestra unidad de estudios para la mujer medimos también el cuerpo completo y de hecho medimos el índice de masa corporal y la distribución de masa grasa y masa magra. Entonces hacemos una evaluación bien completa. Realmente la densitometría solamente está indicada cuando interrogas al paciente y en la evaluación de las herramientas de riesgo dicen que tienes riesgo de fractura de cadera a 10 años más del 3% o de fractura mayor más del 20%. Pero nosotros vivimos en un país que como la medicina es privada y no tenemos, no dependemos del Estado o de ningún sistema de salud para que te hagan la densitometría. Entonces aquí todo el mundo se hace una densitometría, independientemente que se la indiques o no. Normalmente ya todo el mundo llega con una densitometría a la consulta. Entonces, bueno, es un estudio que no emite ningún tipo de radiación dañina para la persona, así que no es un estudio invasivo, es un estudio muy completo y bueno, ya te digo, te permite evaluar el índice de masa ósea que tienes y ahí, dependiendo de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, tienes una masa ósea normal que va hasta -1, después los pacientes con osteopenia que van desde -1 hasta -2.5 y por debajo de -2.5 ya tienes osteoporosis. Doctora, las personas que sufren de obesidad, ¿pueden verse mayor o menormente afectados por la osteoporosis? Sí, claro, también la obesidad también afecta a la salud ósea. La obesidad es porque la obesidad te condiciona a otras patologías. Entonces es una sumatoria, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, todos son factores condicionantes de pérdida de masa ósea. Además, el obeso hace muy poco ejercicio, entonces el no hacer ejercicio tiene un estilo de vida que no es el apropiado, una alimentación que no es la apropiada, entonces ya por ahí va sumando factores de riesgo para osteoporosis. En pandemia, doctora, sobre todo en pandemia, ya que las personas, como bien usted comentaba, no están saliendo, no están tomando quizás esa dosis hace un año adecuada de sol, entonces, o de esa vitamina que tenemos divina, en este caso podríamos decir, la vitamina D, podríamos decir, ¿aumentó el índice de osteoporosis o simplemente sigue estando en los mismos niveles este tipo de patología? Es un temor que tenemos, que este año tenemos muchos pacientes que han suspendido los tratamientos y no sabemos realmente qué se nos pueda presentar el año que viene, cuando, bueno, esperemos que podamos ya salir de esta pandemia aguda. Entonces, pero sí, las proyecciones es que va a aumentar el índice de fracturas y de osteoporosis en la población.
Totalmente. Además, doctora, me gustaría conocer dentro de las recomendaciones que anteriormente usted había dado, pero ampliarlas un poco más. Hablábamos acerca del tipo de ejercicio que deberían hacer. Bien, los de ejercicio de alto impacto, usted comenta que no son muy buenos. Sin embargo, existe un mito, o podría ser una realidad, me gustaría que usted lo comente. Desde que están muy pequeños los niños, hay veces que los colocan, o los padres los llevan a ciertas actividades que son de alto impacto, ¿verdad? Y dicen que eso fortalece los huesos. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Es un mito o una realidad? Por ejemplo, karate. Lo que pasa es que el karate no es un ejercicio de fortalecimiento, porque ahí realmente las caídas quizás no son indicadas, pero es un ejercicio de fortalecimiento de la masa muscular. El pilates, las pesas, por supuesto, dependiendo de la edad, no le puedes poner a una persona de 80 años a que levante 10 kilos en cada brazo, pero las pesas, el pilates, el caminar, los ejercicios de estiramiento, la natación, todos esos son ejercicios adecuados para fortalecer la unidad osteomuscular, perdón. Buenos días, este es de Clautor. Buenos días, a los 40 me diagnosticaron el inicio de una osteopenia. Ahora a los 52, premenopausia. ¿Qué cuidados debo tener con relación a la osteopenia? ¿Que se puede regenerar el hueso? ¿No puedo tomar hormonas? ¿Qué debo hacer? Si ella no tiene ningún factor de riesgo para tomar hormonas, para ella sería ideal iniciar una terapia hormonal, pero es lo que comentábamos, los tratamientos deben ser muy individualizados por tu médico. Si ya tuvo una osteopenia a los 45. A los 40. A los 40, bueno, ya en ese momento ella tenía que haber comenzado a hacer todos los cambios del estilo de vida que habíamos comentado: dieta, ejercicio, prevención de caída, evitar los factores de riesgo, modificar cualquier alteración que existía previamente. Si esto avanzó, es que no se atacó los correctivos. Pero si está en perimenopausia, no tiene ningún tipo de contraindicación para terapia de reemplazo hormonal, sería un tratamiento ideal para ella, porque además le va a tratar su menopausia, como van a abordar en el próximo segmento, y va a mejorar también su densidad mineral ósea, ya que la terapia de reemplazo hormonal es una de las drogas que están aprobadas tanto para la prevención de fractura vertebral como de cadera. Pero eso solamente se lo puede indicar un médico, porque deben hacerle muchos estudios, mamografía, ultrasonido transvaginal, y estar seguros que no tienen ningún tipo de contraindicación para el uso de la terapia hormonal. Doctora, maravilloso. Tere 59. Buenos días para Génesis y su maravilloso equipo, con cafecito en mano. ¿Puede recuperar cuando se tiene una osteopenia severa y cómo? Mil gracias, bendiciones a todos y síganse cuidando mucho. Bueno, es más o menos lo que ya hemos hablado, te recuperas haciendo todos los cambios. La osteopenia la manejas dependiendo de los factores de riesgo. Si tienes una osteopenia, pero ya has tenido una fractura, ya cambia por completo la perspectiva de esa paciente y el tratamiento. Si solamente es una osteopenia y los factores de riesgo te clasificas dentro de un moderado riesgo, solamente con estilo de vida, cambio, ejercicio, etcétera, etcétera, vas a estar bien. ¿Se puede revertir el proceso de osteoporosis? No lo vas a revertir, porque el hueso que se pierde, se pierde, pero vas a detener el proceso de deterioro, vas a fortalecer el hueso que tienes con los tratamientos y con todas las correcciones que vamos a hacer. Entonces, ese hueso, a partir de hoy, empieza a fortalecerse, empiezas a engrosar esas trabéculas y eso va a hacer que te disminuya el riesgo de fractura. Así es. Por aquí a Virginia 8176. Buenos días desde Barquisimeto. ¿A qué edad es recomendable hacer los análisis óseos para empezar la ingesta del calcio en tabletas y en cuánto tiempo tomarlo? Bueno, la ingesta de calcio no depende del estudio de densitometría, depende de tus factores de riesgo, depende de tus exámenes. Lo que yo te decía, tenemos herramientas en el consultorio, que es un cuestionario que es un formulario que vas llenando: edad, peso, índice de masa corporal, antecedentes, hábitos, y él te va dando el riesgo de fractura que puedes tener. Entonces, dependiendo también sus niveles de calcio, sus exámenes,
su estilo de vida, su índice de masa corporal, hacemos los cambios, pero no hay una edad que tú digas a partir de los 45 empiezo el calcio. No, el calcio lo tienes que empezar desde que estás chiquito en tu casa, que tienes que comer sano para que nunca tengas un déficit en los valores de calcio. Así es. Por aquí Eida nos dice, buenos días, Entre Noticias, ¿podrías preguntarle a la doctora qué examen o con qué médico podemos saber si nuestros niveles de vitamina D están acordes? No sé si ya lo dijo, ¿podría repetir? Gracias, por favor. Con mucho gusto. Fíjate, la osteoporosis es una patología que es multidisciplinaria. Somos muchos especialistas que la tratamos, endocrinólogos, internistas, ginecólogos, médicos generales. Lo más importante es, yo lo comenté, los niveles de 25-hidroxivitamina D te pueden indicar en qué nivel en qué valor estás. Entonces, si estás por debajo de 10, es lo más extremo, estás en insuficiencia. Si estás por debajo de 20, estás en déficit. Si estás entre 30 y 50, está normal. Entonces, un simple examen de laboratorio te va a orientar qué cantidad de vitamina D3 debes tomar. Si lo tienes normal, entre 30 y 50, te tomas 1000 unidades diarias de mantenimiento y estás perfecta. Buenísimo. Aquí dice Enisbeit Cole. Buenos días. Con la desintometría ósea, ¿se puede ver realmente qué enfermedad hay? ¿En cuánto tiempo puedo hacerla? ¿En cuánto tiempo? Bueno, si lo puedes hacer, ya te digo, aquí todo el mundo se hace una densitometría sin ni siquiera la indicación médica, pero la indicación es cuando tienes un factor de riesgo que te indican hacer la densitometría. Pero del resto, si ya te la has hecho, ella te va a catalogar en qué valor está tu hueso, si normal, osteopenia o osteoporosis. Total. Aquí tenemos otra también, Tini Pérez. Buen día, bendecido domingo. ¿Cuál es la diferencia entre osteopenia y osteoporosis? Bueno, la osteopenia es la fase previa a la osteoporosis. La osteopenia es una clasificación que se hace en la densitometría ósea. Entonces, en la osteopenia, la pérdida de masa ósea está entre -1 y -2.5. Eso es el concepto de osteopenia. Ok, aquí tenemos muchos comentarios y queremos interactuar con todos ustedes. Recordarles, @entrenoticiasgb, y el día de hoy hablando de la osteoporosis, además también de la menopausia. Hay cosas que usted bien decía que van muy ligaditas, la menopausia con la osteoporosis, pero bueno, vamos a tratar de segmentar y seleccionar algunos de los comentarios. Aquí también, ¿qué cuidado debo tener con relación a los ámbitos de la menopausia para la parte de anticonceptivos? Esto sí lo podemos dejar para la próxima parte. Y pues bueno, son muchos los comentarios. Ok, buenos días. Ya tengo 2 años con calorones nocturnos, me despierto en las mañanas, es insoportable, pero creo que es la menopausia. Exactamente, son todos los de la parte menopausia. Exactamente. Bueno, aunque usted también es médico ginecólogo. Sí, claro, pero exacto, posteriormente vamos a atender a nuestro invitado. Igualmente, ya todos ustedes pueden seguir interactuando con nosotros, doctora. Realmente, muchísimas gracias por toda esta información que creo que a todos nos toca porque somos mujeres, vamos para allá, pero nos encantaría que nos dé unas recomendaciones finales a todas esas personas, a toda esa audiencia, a todos los que estamos muy atentos a esa información que nos está brindando. Bueno, las recomendaciones finales es siempre te debes asesorar antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento. Yo creo que más que los cambios en estilo de vida que están muy en boga, ahorita todas las redes, todas las publicidades son los cambios en estilo de vida porque se ha demostrado que beneficia a todo el organismo. Entonces, cambia tu estilo de vida, haz ejercicios, ten una dieta sana y ten un médico que te oriente en todas las decisiones que tomes con respecto a los medicamentos. No te automediques para evitar errores en las prescripciones. Ten una buena ingesta de calcio a través de la dieta, un buen aporte de vitamina D3 a través de las tabletas, porque ya te digo, ahorita es muy difícil exponernos a la fuente natural de vitamina D3. ¿Cuál es la hora adecuada, doctora? Aproximadamente 11 de la mañana. Al mediodía es la mejor incidencia del sol, pero hoy en día entre que te tienes que proteger, porque entonces los dermatólogos te dicen que no te puedes exponer al sol sin un protector. Entonces, mira, estamos en una disyuntiva que entonces salgo al sol y tengo lesiones en la piel, o no salgo al sol y entonces tengo un déficit de vitamina D3. Entonces, bueno, menos mal que ahorita tenemos la opción de poder
consumir la vitamina D3 en forma exógena, y cuando podamos exponernos al sol y hacer una caminata de 1 hora a las 11 de la mañana, de media hora, bueno, excelente, porque así tienes el ejercicio, fortaleces tu masa muscular y tienes un buen aporte de vitamina D3. Bueno, ahí es la doctora Marisol Lema, médico ginecólogo. Bienvenida, doctora Marisol. Gracias. Qué gusto tenerlo por acá. Doctora, me encantaría conocer, sobre todo para antes de entrar en el tema, sí, ¿qué es la menopausia? ¿Qué es? ¿Qué es? La menopausia se define como el cese durante 12 meses consecutivos de la menstruación, o comúnmente como le decimos, nuestra regla. ¿Okay? Cuando ya tú tienes ese cese de tu menstruación, entras oficialmente, como digo yo, bienvenido al club de la menopausia. Exactamente. Entonces, también va a depender de tu edad. Obvio, la menopausia ocurre en nuestra población entre los, más o menos, lo normal es 45, 52, 53 años como máximo, en ese periodo de tiempo. Es una enfermedad, yo no la catalogaría como una enfermedad, yo la catalogaría como un estado, como un paso que sufre la mujer durante toda su etapa, así como nacemos, crecemos, nos viene la menarquia, nos preparamos para la menarquia o tu primera regla. Después también viene como una preparación de nuestro organismo para la despedida, como digo yo, que es tu menopausia. Entonces entras en menopausia cuando cese la menstruación. Pero eso va no solamente por el cese de la menstruación, sino que lleva consigo una cantidad de sintomatología que al principio es muy suave, y ya después, cuando te acercas más a la menopausia, han dicho ya que estás en ese periodo, son síntomas mucho más severos y mucho más desagradables. Los primeros síntomas que tú puedes tener y que pueden ser completamente normales es pequeños cambios en tu menstruación. Por ejemplo, si antes te duraba 28 días, ahora si te venía cada 28 días, te puede venir cada 30, te puede venir cada 25. Si antes te duraba 10 días, te puede durar 5, te puede durar 6, te puede durar 3. Pequeños cambios que te van indicando que algo está cambiando en tu organismo. Después ya vienen los síntomas como más cercanos a tu menopausia ya definitiva, que es lo que todos conocemos: los vaporones, los calorones, los cambios de humor, la labilidad emocional, los problemas cardiovasculares y más tardíamente la osteoporosis. Porque la osteoporosis viene siendo como la última consecuencia de la menopausia cuando no ha sido adecuadamente enfocada y tratada. ¿Qué es lo que más nos preocupa y llama la atención? Son los vaporones, los calorones y los sofocos. ¿Por qué? Imagínate que tú estés aquí hablando con nosotros, hablando aquí, y tú sientas que yo siento, que me ves como un enrojecimiento de mi cara con sudores. Entonces dice, bueno, ¿qué le pasó a la doctora? ¿O qué le pasa a la paciente? Generalmente es un fenómeno también que preocupa mucho, porque es un fenómeno muy, muy visual, tú lo puedes ver y percibir, y los pacientes se preocupan porque en el medio social, dependiendo si es lo que tú hagas, pues es así como incómodo que se te note ese tipo de efectos que va a tener la menopausia como tal. Eso es lo que lleva generalmente al paciente a acudir al médico y consultar. Cuando ya llega el paciente a nosotros, llega el ginecólogo, ¿qué hacemos nosotros? Lo primero que debe hacerse es una historia clínica completa de la paciente. Acuérdese que nosotros no vemos patologías, o sea, como tal. O sea, yo no puedo catalogar no todas las patologías, yo lo voy a mandar el mismo tratamiento, sino que tenemos que individualizar con cada paciente, y cada paciente tiene algo muy especial que tú puedes hacer algunas cosas que con otros probablemente no los puedas hacer. Pero lo más importante es que cuando te llegues a hacer una buena historia clínica del paciente, hablar de sus antecedentes, que es lo más importante. Por ejemplo, a qué edad tuvo su menopausia su mamá, su abuela, qué enfermedades tiene, si es hipertensa, si tiene problemas tiroideos, si hay antecedentes familiares o personales de cáncer, a qué edad tuvo su primera menstruación, cuántos hijos tuvo, si hubo lactancia, si no dio de lactar,
Eso es muy importante para que uno establezca cuál va a ser ese tratamiento individualizado que necesita toda la mujer durante la menopausia. Así, y también reconocer que cada cuerpo es totalmente diferente, como bien lo Distinto, comenta. sí. De hecho, usted toca un punto importante, doctora, es en la edad del desarrollo. Se dice, de esos mitos quizás que hemos escuchado en algún momento, el desarrollo, dependiendo de la edad, si es muy temprana, puede llegar mucho más temprano en la menopausia, o es un mito, es una realidad. Es un mito, Okay. es un mito con un poco de realidad. Nosotros nacemos con un número X de óvulos, suponte. Nosotros nacemos con 600.000 óvulos. Cuando tú consumas el último óvulo, en ese momento te va a venir la menopausia. Generalmente la menopausia va a ocurrir entre esa edad, entre 45 y 55 años. Esa es la edad. En promedio está entre los 48, mole promedio 50 años. Una mujer de 50 años ya generalmente está menopáusica. ¿Okay? Después que tú ya entras y ya estás menopáusica normalmente, o sea, ya te digo, sí, mira, viniste a la consulta, tienes estos rasgos, no tienes tu menstruación, esto es una menopausia. También hay exámenes de laboratorio que te indican si ya estás en menopausia o no, que es el perfil hormonal. Estas mujeres, después que ya pasan los sofocos y que pasa esa parte como muy visual en ese momento, vienen después otros problemas que son probablemente más serios y que traen más problemas hacia la mujer. Eso incluye la resequedad en la piel, la pérdida de la laxitud de tu piel y de las mucosas, la dificultad o los problemas para tener relaciones sexuales, la resequedad vaginal. Se resecan, si usas lentes de contacto te vas a dar cuenta que se te reseca también los ojos. Pues también entras ya en un rango de riesgo para otros tipos de enfermedades, como son las enfermedades cardiovasculares. El hombre generalmente tiene mayor riesgo de tener un infarto entre los 45 y 50 años. La mujer está protegida por los estrógenos y si tú ves a tu alrededor, tú siempre oyes que hay muchos más infartados hombres que mujeres. Cuando ya están los niveles estrogénicos muy bajos, ya nosotros nos equiparamos con el hombre y tenemos los mismos riesgos de enfermedades cardiovasculares. Okay. Después de que pasa esa parte, bueno, vienen los problemas de osteoporosis, vienen los otros tipos de problemas de cáncer. Acuérdate que a la medida que envejecemos, también envejecen nuestras células y estamos más propensos a hacer más enfermedades. Y más vulnerables. Y más vulnerables. Por eso es importante, inclusive en el otro segmento, como decía la doctora, cambiar nuestro estilo de vida, el hacer ejercicio, el comer sano. Ahorita estamos en la época fitness de comer muy sano, de comer, hacer ejercicio, el deporte al aire libre. Eso te va a ayudar para todas las etapas de tu vida, inclusive hasta la vejez. Porque no es llegar a la vejez, sino llegar con una buena calidad de vida. Totalmente. Y la calidad de vida viene dada por tu condición física, que seas independiente cuando estés viejita, que seas independiente, que puedas compartir con tus nietos, con tus hijos que ya están grandes y que cambia un poco el rol dentro de la familia en ese momento. Doctora, y también a veces la familia no comprende este tipo de sucesos y sobre todo cuando están en esa primera etapa, que es el periodo, como bien lo comenta usted, de los sofocos. ¿Cuánto tiempo llega la menopausia, llegan los sofocos? ¿Cuánto tiempo aproximado usted dice que eso pasa? Es en donde está más latente este proceso de la menopausia. En los primeros años. Los primeros 2 años es donde está más latente este tipo de problemas de sofocos y de vaporones y de sofocos. Pero eso no significa que no puedan perdurar en menor cantidad durante un largo tiempo, inclusive que tengas 80 años y puedas tener un poquito de sofoco. Pero el grueso debe desaparecer en los primeros 2 años. Okay, perfecto. Doctora, cuando existe un riesgo de menopausia mucho antes de la edad comprendida o la edad regular, prematuramente. Menopausia precoz. Exactamente. Todos los que estén por debajo de 45 años, tú lo puedes considerar menopausia precoz. Okay. Y esos pacientes, esas mujeres tienen unas consideraciones especiales. ¿Por qué? Si bien el tratamiento para la menopausia es individualizado y hay cuestionamientos sobre si funciona o no funciona, de que funciona, sobre los riesgos y los beneficios. En estas mujeres es una indicación formal de tener
terapia de reemplazo hormonal, siempre y cuando no haya una indicación importante. Por ejemplo, que haya tenido una enfermedad maligna, que tenga un cáncer de mama o otro tipo de enfermedad, que tenga una contraindicación absoluta. Estas mujeres se deben beneficiar de su terapia en reemplazo hormonal. Es la única indicación formal que deben tener las mujeres, que tienen las mujeres en la menopausia. Formal, digo yo, que está indicado, siempre y cuando no exista una contraindicación. Doctora, esto me lo dicen las personas que lo tienen precoz, pero también lo pueden hacer esta terapia personas que quizás estén pasando por su edad normal de la menopausia. Sí. ¿Qué pasa? Los pacientes hay que individualizarlos, porque por eso es que no me gusta como dar una receta, tú te vas a hacer esto. Totalmente. Esto no existe, medicina eso no existe. No. Lo que existe es el paciente bien estudiado, adecuado al tratamiento. Siempre y cuando no haya una contraindicación, en la terapia de reemplazo hormonal es el tratamiento indicado para las mujeres menopáusicas. Doctora, anteriormente conversamos acerca de los tratamientos para la menopausia, sobre todo del reemplazo hormonal. ¿De qué se trata este tratamiento y cómo debe ser una persona, una paciente, para optar por el mismo? Ok, le voy a explicar un poquito cómo son las hormonas femeninas, para que entiendan por qué necesitamos el reemplazo hormonal. Cuando entramos, nosotros tenemos dos hormonas muy importantes para nuestro desarrollo durante toda la vida, que son los estrógenos y los progestágenos. Son las hormonas que produce el ovario normalmente, en condiciones normales. Entonces, primero se producen los estrógenos, después viene un pico, viene la progesterona, coincide ese pico, esas hormonas caen, te viene la menstruación, o si no tienes la menstruación en tu etapa reproductiva, puede ser que estés embarazada. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa en la menopausia? El ovario empieza a dejar de producir estas hormonas. Las hormonas van aumentando, y cuando llegan a unos niveles, ya tú consideras que tanto clínicamente como por exámenes de laboratorio estás menopáusica. ¿Por qué explico esto? Explicamos esto para enlazar con lo que tú me estás preguntando, ¿qué es la terapia de reemplazo hormonal? ¿Qué hace la terapia de reemplazo hormonal? La terapia de reemplazo hormonal es simplemente que las hormonas que yo dejo de producir, que mi ovario deja de producir, pues las suplo con hormonas vía oral o de otras formas para evitar que tengas toda esta sintomatología. Para esto, la paciente tiene que optar por ciertos exámenes, ¿no? Sí. No todas las mujeres pueden usar terapia en reemplazo hormonal, aun siendo el tratamiento hoy por hoy de primera línea que tenemos para eso. Por ejemplo, una paciente que tenga antecedentes en líneas directas, abuela, madre, hermanas con cáncer de mama, si bien no es una contraindicación absoluta, sí se debe usar con mucha precaución la terapia en reemplazo hormonal en esta paciente porque tiene un antecedente familiar para eso. Pacientes que tienen problemas, que hicieron problemas de trombosis, que hicieron un tromboembolismo pulmonar o una trombosis a cualquier otro nivel, esa ya es una contraindicación absoluta para que la paciente utilice terapia en reemplazo hormonal. Entonces, la terapia de reemplazo hormonal también tiene un momento ideal para el inicio de esta paciente. Supongamos que yo estudio toda la paciente, no hay ninguna contraindicación y yo puedo iniciar la terapia. Mi deber como médico es hablar con la paciente y explicarle los beneficios y las contraindicaciones que tiene. ¿Cuáles son tus beneficios? Los beneficios más importantes son: primero, te elimina los sofocos, te elimina los vaporones, los calorones, te mejora la piel, te mejora el cabello, te lubrica las mucosas, previene para la osteoporosis. Las mujeres que toman terapia en reemplazo hormonal generalmente mantienen su masa ósea durante todo el tiempo y no van a hacer osteoporosis. Te ayuda, te previene en algunas enfermedades cardiovasculares como los infartos y mejora. Si bien no está demostrado científicamente que puede prevenir enfermedades mentales, el que tengas una estabilidad emocional te ayuda a que tú tengas una mejor progresión hacia tu vejez. Exactamente, y mayor independencia. Y mayor independencia, porque eso es lo que buscamos con esos tratamientos. En el caso tal de que tú tengas una indicación o no tengas
o tengas una contraindicación de usar el tratamiento de reemplazo hormonal, entonces ahí empezamos con los otros medicamentos que son vías alternativas para que tú puedas tener también calidad de vida. El hecho de que tengas una contraindicación para usar una terapia de reemplazo hormonal no significa que no hay otras alternativas. Hay alternativas con otro tipo de medicamentos, que son medicamentos naturales, o tratando específicamente las partes más lábiles que tienes. Por ejemplo, si tienes resequedad vaginal, existen medicamentos, estrógenos, que vía vaginal no se absorben y no tienen contraindicación para el uso. Eso te lubrica la vagina, te ayuda a que tengas una mejor, porque también baja el apetito sexual, que esa es una de las consecuencias también muy importantes de la menopausia. Tu apetito sexual disminuye, y si encima que se te disminuye el apetito sexual, tú también tienes resequedad vaginal y cada vez que vas a tener una relación sexual, pues molesta, haces como un círculo vicioso, me molesta, me duele, no quiero. Entonces vienen los conflictos de pareja por ese tipo de problemas. Entonces vamos tratando como por áreas para evitar las consecuencias negativas que puede tener el uso de una terapia hormonal en esta paciente. Lo otro es, si no puedes usar, por otras razones, no quieres usar ese tipo de estrógenos vaginales, también hay lubricantes que se consiguen en la farmacia, que tú puedes usar para mantener lubricada tu vagina y que tus relaciones sexuales sean placenteras. Okay. ¿Sí? Totalmente. Doctora, también me gustaría conocer, sobre todo, habíamos hablado en la parte anterior en relación a cuando a las personas le llega de forma precoz la menopausia, que es por debajo de los 45 años, ¿verdad? Ahora, cuando llega tardía, para muchos sería una maravilla que les llegue muy tarde, porque entonces se mantiene con ciertos niveles. Entonces, ¿cuánto más o menos podría ser el rango de edad que a una persona le pueda llegar de forma tardía la menopausia? Lo más tardío que uno esperaría que te llegara la menopausia estaba entre los 53 y 55 años. Ya después de los 55 años es muy raro que puedas no estés menopáusica a esa edad. Si eso ocurre, también hay que estudiarte, porque puede haber algún tumor productor de hormonas que te hace que todavía tú tengas tengas tu menstruación. Y aparte de eso también, si eso ocurre, puedes también eso hace que puedas tener patologías endometriales, o sea, a nivel de tu útero, la capa interna de tu útero puede estar engrosada por alguna razón que no sabemos, y eso también no es lo más adecuado. La otra ventaja que tenemos es, por ejemplo, una de las ventajas de las personas que son un poquito más, por no decir gorditas, pues, pero sí que tengan mayor cantidad de tejido adiposo, esas mujeres no sufren tanto los embates de la menopausia, porque en el tejido adiposo se produce un estrógeno que se llama estrona, que te mejora el humor, las relaciones, los vaporones y los sofocos, pero no te va a prevenir ni para la aparición de osteoporosis, ni para la prevención cardíaca, ni para los otros beneficios que te dan los otros tipos de estrógenos. Doctora, existen algunos casos de mujeres que salen embarazadas a altas edades, por encima de los 45 años. Okay, en este tipo de casos tienen una menstruación normal, están en factor de como quien dice, reproductivo, pero posteriormente a esto les llega la menopausia. En este tipo de casos es poco usual, pero ¿cómo se manejaría? Sí, acuérdate que nuestra edad de embarazo está cambiando. Si tú ves por poner, nuestras abuelas, nuestras madres, nos tuvieron a nosotros edades muy tempranas, 22, 23, si tú llegabas vamos a poner un número, 40 años atrás, llegabas a los 30 años y no tenías hijos y te decían que va a quedar para vestir santos. Va a quedar para vestir santos porque no tienes hijos. Sí. Eso ha cambiado porque la mujer ahorita sale al mercado laboral, trabaja, compite con el hombre en todos los ámbitos de trabajo, y eso hace que retarde su aparición de su gestación, o sea, de sus embarazos. Fíjate que ahorita las mujeres empiezan a buscar hijos a partir de los 32, 33 años más. Entonces, por ende, puedes llegar a edades mucho más adultas teniendo bebés. Yo tengo pacientes que tienen 47 años y están embarazadas, y son bebés normales. ¿Ok? Claro, una mujer no es lo mismo el cuidado
prenatal de una mujer de 47 años o 48 años embarazada con una muchacha de 24 años. Con la diferencia, el tratamiento va a ser igual, pero bueno, que tienes que tener mayor control por edad, porque las consecuencias serían porque tú tienes más riesgo por edad de tener otras enfermedades que no tendrías a los 34 años. Pero yo pienso que al estar cambiando, eso ayuda también a que la mujer se desarrolle más desde el punto de vista emocional, de pareja, económicamente, porque también eso es importante, que tú económicamente estés preparada también para afrontar lo que significa el tener un bebé. Y eso, lo que puede pasar, que cuando tú tienes un bebé a los 46, 47 años, termines el embarazo y a lo mejor ya no ves más menstruación, sino que ahí entraste, era tu último óvulo, como yo les he hecho broma, le digo, este era el último óvulo que te quedaba y por eso que te embarazaste a esas edades. Y aquellas mujeres que están en esa etapa en esa perimenopausia, que tienes la regla un mes, que pasan 2 meses, que te vuelve a venir, que todavía no te puedo calificar que estás menopáusica, tienen riesgo de embarazo y deben usar métodos anticonceptivos porque durante ese periodo se pueden embarazar tranquilamente. Ok, que es ahora que hemos visto muchas mujeres embarazadas. Ay, pero es que yo pensaba que había cerrado la fábrica. Sí, ajá. Y entonces esa fábrica se abrió espontáneamente y no sabías. Totalmente. Totalmente. Y la importancia también del acompañamiento de la pareja, sobre todo cuando llega la menopausia en la mujer. De la pareja y de los hijos, porque cuando tú tienes hijos jóvenes, o sea, si tú tienes un hijo a los 25 años, cuando tengas 45, tu hijo tiene 20 o tiene 25, entonces empieza, ay no mamá, qué fastidio, estás menopáusica. Ya estás vieja. Ya estás vieja, eso es la menopausia. No papá, déjala en paz porque está menopáusica. Y eso afecta psicológicamente a la mujer, porque acuérdate que en nuestro medio la palabra menopausia es un sinónimo de vejez. O sea, eres menopáusica, ya estás vieja. Totalmente. No, eso es falso, como yo les digo. Si la menopausia llega a los, suponte, 47 años y la media de vida de la mujer está entre 75 a 78 años de edad, significa que tú vas a vivir 30 años de tu vida en menopausia, entonces no puedes estar vieja a los 45. Pues si estás vieja a los 45, entonces ¿cómo llegas a los 75, a los 80 años? Nuestro medio no ayuda mucho en ese aspecto porque no hay esa cultura de acompañamiento, sobre todo el esposo, en esas etapas. El esposo en esas etapas, claro, estás más susceptible, estás más con una labilidad emocional mayor y entonces hay más conflicto. Yo creo que ahí son donde las parejas o encajan O no, desencajan totalmente. o desencajan. Es igual que ahorita en esta etapa de pandemia. En este momento que estamos metidos en la casa, que no podemos salir, es cuando tú o consolidas tu relación de pareja o te das cuenta que no funciona. Totalmente. Porque antes era diferente, tú salías, venías, entrabas y el compartir era menos. Ahora que compartes más, pues puedes clarificar. Igual pasa con la menopausia. Y los hijos lo usan de excusas como para, no mamá, mi mamá no me deja salir porque esa es la menopausia. Ay mamá, tranquila, eso se te quita. Eso ocurre mucho. Entonces es importante tener conciencia y sobre todo respetar. Yo creo que hay que respetar y sobre todo los procesos porque todos vamos para eso. Todos. Si Dios no lo permite llegar allí, todos vamos a eso. Y antes no se hablaba, perdón, pero ahorita ya se sabe también que no solamente la mujer tiene menopausia, el hombre también pasa por un periodo de andropausia. Eso, doctora, en la parte anterior habíamos quedado hablando acerca de ese proceso que también pasan los caballeros, similar a la menopausia, que es la andropausia. ¿De qué se trata esto? Es la disminución de sus hormonas, sobre todo la testosterona, en el hombre, que pasa por los mismos problemas que puede pasar la mujer. Lo que pasa es que es menos visible. Los hombres no lo comentan abiertamente como lo contamos nosotros las mujeres y pasa muy desapercibido en la sociedad. Pero eso ocurre. Si tú ves un señor de 65 años y tú ves que generalmente tienden a tener más problemas, está más irritable, eso es su inicio de su andropausia. Ok, más que todo se ve reflejado en la actitud, ¿no? En la actitud. La frecuencia, inclusive su frecuencia sexual también baja, como baja en la mujer. Lo que pasa es que ellos dicen que no, pues, que es culpa tuya. Entonces, como es culpa, siempre nos echan la culpa a nosotros, entonces pasa como más diluido ese concepto, pero sí existe. Y sí el hombre lo padece y tiene que tener conciencia de que eso
ocurre. Totalmente, tanto de un lado como del otro Como de un también. lado como del otro, Así exactamente. es. Me gustaría conocer, hay muchas veces que se hace la histerectomía, ¿ok? ¿Eso es necesariamente una paciente que esté pasando por un proceso previo o en menopausia o puede ser por otras patologías? La histerectomía tiene indicaciones precisas. La histerectomía no se hace ni porque estés menopáusica ni porque no estés menopáusica. La histerectomía se debe hacer cuando hay un diagnóstico que así lo amerite. Voy a mencionar simplemente el más frecuente de todas las patologías que ocurren son los fibromas o técnicamente, como nosotros los conocemos, los miomas. Los fibromas son simplemente una patología que ocurre en el útero. Es como si tú agarraras las fibras musculares del útero y se fueran envolviendo y forman, imagínate, un rollito de pabilo. Entonces el rollo de pabilo puede ser chiquito, puede ser mediano, puede ser grande y depende en la ubicación donde estén estos fibromas, va a ser o no necesario hacer una histerectomía. Generalmente si están en las capas externas del útero, porque el útero es como una mano para que me entiendan, los miomas pueden estar dentro del útero como si fuera un embarazo, que esos son los que te producen problemas porque producen mucho sangrado, muchas irregularidades menstruales porque estás siempre sangrando, inclusive sangramientos muy abundantes que te pueden llevar hasta una emergencia. Pueden estar, que esos están en el espesor del endometrio, que sería mi parte interna de la mano, pueden estar en esta parte que sería el músculo uterino y pueden estar por fuera. Los más benignos son los que están por fuera porque ellos crecen, pero como no crecen hacia mi cavidad uterina, ¿qué pasa? No voy a tener síntomas y generalmente es un hallazgo de cuando vas a tu consulta ginecológica. Ok, perfecto, eso está perfecto. Me asomo, ¿puedo? No, aquí directamente, Okay. La parte que es como un triángulo es la parte interna del útero, es donde va a estar el endometrio, que es lo que cae y viene la regla o te embarazas. O cuando eso no existe, estás menopáusica, sino que está muy delgado y eso. Si el mioma está ubicado ahí, el mioma produce mucha sintomatología y esas son las que acuden porque tienen sangramiento, bajada de hemoglobina. Si el mioma está en el espesor del miometrio, o sea, la parte más superior, si crece igualmente hacia el endometrio, haciendo como un abombamiento hacia el endometrio, también producen problemas. Y los más benignos, que no van a producir ningún tipo de problema, son los que están por fuera, que crecen como si estuvieran hacia la cavidad abdominal. Cuando hay una patología de ese tipo, con un mioma que produce problemas, te haría indicado hacerle una histerectomía a la mujer. Independientemente de la edad. Si estás en una edad reproductiva, uno es más conservador. Okay. Si no tienes hijos y planificas tener un hijo, pues bueno, uno trata de ser conservador, retirar el mioma si se puede, aunque los que están intracavitarios es muy difícil llegar hasta allá sin que produzcas secuelas posteriores para tu fertilidad. Pero si están en el espesor del miometrio, eso lo sacas con toda la facilidad y ella puede seguir su vida normal y tener sus hijos. Si ya tú has completado tu etapa reproductiva, suponte que tienes 45, 46 y tienes 4 hijos, pues probablemente no tengas planificado tener más hijos porque ya tienes 3 o tienes 2 o tienes 4. Entonces en ese momento tú le planteas hacerle una histerectomía. Si no hay mucha sintomatología y estás muy cerca o muy próxima a la menopausia, y uno le dice, vamos a esperar a ver si con la menopausia desaparecen los síntomas, porque tienden a desaparecer, porque así como el útero y los ovarios dejan de funcionar, no hay producción hormonal, los miomas también, los fibromas también dejan de crecer y puedes pasar tranquilamente sin hacer la histerectomía. Perfecto, doctora. Bueno, aquí tenemos algunas de las preguntas de nuestra audiencia a través de @EntreNoticiasGB. Damos la primera, de Mari Jordaneta. Buenos días, tengo 2 años con calorones nocturnos, me despierto en las noches, son insoportables. Ya tengo más de 1 año con menopausia. ¿Hasta cuándo voy a sentir estos calorones? Y los estrógenos recomendados por mi ginecólogo no se consiguen. Feliz día. Sí, ahorita es problemático conseguir estrógeno. Puede seguir, pero puede usar tratamientos más sintomáticos, como la semicifuga racinosa, que es una planta. Puede usar soya, medicamentos que son ricos en soya, que eso ayuda muchísimo con los vaporones y los calorones. Si con eso y todo no le funciona, también hay antidepresivos específicos que te mejoran los vaporones, los calorones
en esa etapa de la menopausia si no puede conseguir las hormonas. De igual forma, eso todo debe estar indicado por el médico. Indicado por los médicos, Ok. sí, con su médico que lo converse para que le pregunte sobre eso. Inclusive hay, alimentos, por ejemplo, las semillas de lino, la soya, la cúrcuma, el azafrán, ayudan también a los vaporones, los calorones, obvio. Hay que entender que son medicinas naturales y que no te los va a quitar de un día para otro. Eso es progresivo y pasa un tiempo para que mejores. Aquí tenemos a Al CCC. Buenos días, tengo colapso genital grado 1, ejercicios Kegel, no me funciona, me hablaron de tratarme con láser. ¿Esto es como, esto pasa con la menopausia? No, eso no está en relación con la menopausia. Bueno, está en relación con la menopausia y no está. Puede ser o no ser. En la menopausia, obviamente, acuérdate que los tejidos pierden la laxitud y tienden a descender. Yo siempre, echándoles broma en la consulta, les digo, acuérdense que durante la menopausia todo empieza a caerse. Entonces, también el útero desciende un poco. Si es grado 1, si no molesta, ella puede esperar a ver si que haga sobre todo ejercicios que también sus hábitos de alimentación, y el láser puede ayudarla, pero no es un tratamiento definitivo. En ella estaría indicado hacerlo. Y grado 1, si le molesta muchísimo, debe ser un poquito más de grado 1, estaría indicado hacer una histerectomía ya por la molestia por el histerocele. Milagro 7048, buen día, desde Barcelona, Anzoátegui. Desde tengo ya la menopausia, no duermo bien, tomo antialérgicos para poder dormir, imagino. Por favor, ¿qué me recomienda? Que tome algo, o sea que primero mejorar las condiciones por las cuales no duerme, porque no siempre es por la menopausia. A veces el colchón, El otros colchón, factores. el calor, el que no hay luz, también puedes tener patologías de otro tipo que no sean, sobre todo las patologías tiroideas que pueden producir insomnio y te confunden con menopausia. Hay que estudiarla y evaluarla a ver por qué es el problema que lleva a no dormir. O sea, eso tiene que evaluarse, debe evaluarse. Y más allá de todo esto, por acá tengo a Claudia Gueto, buenos días, saludos desde la isla de Margarita. Mi pregunta es la siguiente: tengo 39 años, me desarrollé a los 8, actualmente me cuido con anticonceptivos orales de 21 días, siempre he tenido problemas hormonales. Al emplear tomarme las últimas líneas anticonceptivos vía oral, no puedo dormir, tengo muchos calores y me despierto sudada. ¿Será que estoy empezando el proceso de premenopausia y no me he dado cuenta? Gracias, excelente programa. ¿O será que me está haciendo daño? Eso también habría que evaluarlo, ¿no? No, yo lo que pienso es que ella debe tener una patología asociada, porque si tú tomas anticonceptivos orales, estás ingiriendo estrógeno, estás ingiriendo progestágeno. Okay. Pero ella, en líneas generales, no debiera tener sintomatología de ese tipo. O sea, que ella debe estudiarse por qué está teniendo vaporones y calorones y descartar que no sea otro tipo de patología, por ejemplo, una patología tiroidea, que es la que más relacionada está. Hay que recordar que en las mujeres en la menopausia, el 40% de las mujeres menopáusicas tienen problemas tiroideos. Perfecto, aquí Eso tenemos... es importante descartarlo Claro. antes de iniciar cualquier tratamiento. Y sobre todo si se está dando el suplemento que falta con la menopausia, ¿no? Glenda Martínez, buenos días. Me sucede, ¿qué puedo hacer con la menopausia prematura? ¿Tratamientos hormonales o fitoestrógenos? ¿Qué me recomiendan? Tratamiento hormonal. En la menopausia precoz, el tratamiento de primera línea es el tratamiento hormonal. Una acotación muy importante que quiero hacer antes de que estamos hablando mucho de la terapia de reemplazo hormonal es: toda mujer que tenga o no tenga una menopausia precoz o que esté menopáusica debe tener, antes de iniciar el tratamiento hormonal, una mamografía de buena calidad donde le garantice que no tiene ninguna patología mamaria. Okay. Porque acuérdense que la terapia de reemplazo hormonal, así como produce grandes beneficios, también está relacionada con el aumento en la incidencia de cáncer de mama. Entonces, eso es muy importante tenerlo en consideración. Totalmente. De hecho, toda mujer a partir de los 35 años en nuestro medio debe tener una mamografía cada 2 años hasta llegar a los 40 años. Y a los 40 años debe hacerse su mamografía todos los años, esté o no esté menopáusica. Eso es muy importante porque acuérdense que el cáncer de mama es el primer cáncer en que puede producir problemas en las mujeres a partir de los 35 años.